Gracias por la atención, coordinador, por el llamado. Me gustaría saber su punto de vista a lo acontecido el día de ayer en el Congreso de la Ciudad de México. Las actitudes, el enfrentamiento, el desgreñadero. Perdón. Bueno, yo entiendo que así son los congresos. Por momentos la pasión se desborda. No es lo correcto. No es tampoco usual eso. No lo había visto en los últimos tiempos. Pero a veces estas pasiones desbordadas generan estos resultados y estas tensiones. Los hay en las cámaras, los hay en las asambleas legislativas o en órganos deliberativos. Hay que actuar con mucha tolerancia, Paco. Hay que actuar con bastante civilidad y permitir que no nos nuble la pasión, no se desplace la razón con la pasión y actuar todos con respeto. También entiendo que somos seres humanos y a veces la prudencia no nos alcanza y se presentan este tipo de desencuentros. Yo no haría ningún llamado, sino simplemente asumir nuestra responsabilidad con mucha prudencia y mucha tolerancia. México lo necesita, México lo quiere, México lo exige. No estoy de acuerdo con ese tipo de episodios. Las crónicas de los compañeros que cubren el Congreso de la Ciudad de México hablan de que se faltó el respeto porque se presentó una iniciativa por debajo de la puerta, a escondidas, para desaparecer a un órgano tan importante como es el InfoDF. Mi recomendación, Paco, es hablar siempre con toda transparencia. Mi recomendación como presidente de la Junta de Coordinación Política y en mi experiencia también en el Senado es que transparentemos todo lo que vamos a tratar y lleguemos a acuerdos para el debate. Aquí lo he hecho yo así siempre. Ellos en ocasiones, muchas, votan en contra, pero ordenamos el debate con las rondas que se quiera, el tiempo que se quiera, y eso ayuda mucho a distensar. Creo que no hay que hacer nada a escondidas, hay que transparentar todo lo que se deba de presentar en el Congreso, en las asambleas legislativas, en los órganos de deliberación. No conviene, no tiene necesidad. Hay que argumentar, hay que fundamentar, hay que razonar y no solo imponer. Creo que eso es una buena decisión, de que con tolerancia, prudencia, se acepte discutir, deliberar y votar como lo establece la ley. Me quedo con estas palabras que acaba de decir, nada a escondidas. El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum ya anuncia que a mediados del próximo mes, enero, va a presentar la reforma político-electoral. Sí. En este sentido, nada a escondidas, se convocará foros, seminarios, parlamento abierto, como le quiera llamar. Sí. Sí, nosotros lo único que tenemos que hacer, Paco, es cuidar que se respete la ley, dado que hay un plazo para modificar la materia electoral antes de que inicie el proceso formalmente. Solo salvando eso tendremos toda la discusión que sea necesaria. Si llegara a mediados la iniciativa, como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, empezaríamos a trabajarla en comisiones, pero no creo que nos dé tiempo para un periodo extraordinario. Estaríamos comenzando la discusión formal el 1 de febrero, porque se ingresará por la comisión permanente, según sea la Cámara de origen la que se decida. No sabemos si va a ser la Cámara de Diputados, no sabemos si va a ser la Cámara de Senadores, pero en el caso de que la presidenta decidiera enviarla a la Cámara de Diputados, iniciaríamos reuniones amplias para poder deliberar sobre las materias que se van a plantear, que ya anunció ella algunas,
representación proporcional, es decir, diputados y senadores plurinominales, gastos que se erogan con motivo de los procesos y del financiamiento a los partidos, el funcionamiento de los OPLES y los tribunales electorales, y obviamente tendríamos que deliberar y debatir mucho porque dentro del propio movimiento hay posiciones diversas dentro de nuestros aliados. Entonces vamos a esperar la reforma. También revocación de mandato. Esta reforma electoral puede traer dentro de su contenido la revocación de mandato, o puede verse por separado, ya que hay un dictamen que no se ha votado, que se podría agilizar, pero vamos a esperar qué trae la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para el mes de enero. Coordinador, la ley establece que 3 meses antes del inicio de un proceso electoral no se puede hacer reforma. Todavía estamos en plazo. E insisto con mi pregunta, ¿se convocaría a un parlamento abierto? Si le toca a la Cámara de Diputados, sí, habríamos de hacer audiencias públicas, foros, lo que sea conveniente que acordemos en la Junta de Corrección Política para que todos deliberen, debatan y hagan sus propuestas sobre la reforma electoral. Y amarrando navajas, lo reconozco, invitarían a Lorenzo Córdoba, a Leonardo Valdés Zurita, a José Goldenberg. Para mí todos merecen respeto, todos. No voy a excluir a nadie y no hablo mal de nadie. Creo que todos pueden aportar. No tengo ningún problema y a nadie se le descalifica y se le excluye de antemano. Gracias. Siguiente pregunta, Jaime Obrajero, de W Radio. Buenas tardes, diputado. Yo quería preguntarle si mañana empieza la primera de las sesiones de la Comisión Permanente y si este año habrá otras, si usted sabe si va a haber alguna otra la siguiente semana, alguna otra sesión de la Comisión Permanente, o se van a ir este enero. Y le quiero preguntar también, ¿qué opina del avance de la ultraderecha en América Latina? Lo vimos este domingo en Chile. ¿Y qué es lo que debe hacer, por ejemplo, las llamadas fuerzas progresistas de la izquierda para frenar un poco este avance que se ve muy fuerte, sobre todo en América mañana inicia la permanente, las sesiones de la Comisión Permanente que funcionan cuando no hay sesiones. Un número de diputados, un número de senadores, creo que son 37, 18 y 19, y en razón de eso representan al Congreso cuando están en receso las cámaras. No lo sé, depende de la propia Comisión Permanente, si se convoca este año a otra sesión. Ya es mañana se instala y mañana se determina si van a una sesión antes del 31 o si los primeros días de enero la llevan a cabo. Ya es una decisión soberana de la Comisión Permanente que mañana se va a determinar. También sobre esto del avance de la ultraderecha, evidentemente sí preocupa a quienes somos del movimiento de izquierda en el mundo y en México. Obviamente hay varios factores. Yo escribí ahora un artículo sobre eso, analizando los países que dentro del péndulo político han oscilado a la derecha o a la extrema derecha. Hace 6 años, si mal no recuerdo, eran 12 países de América Latina y el Caribe que habían tendido hacia la izquierda o el centro izquierda, y ahora de los 12, los 6 últimos que han tenido elección, todos se han ido a la derecha o a la ultraderecha. Hay distintos factores. Uno de ellos es la división interna de la izquierda, como sucedió en Bolivia, en donde se escindió la fuerza mayoritaria que comandaba o encabezaba Evo Morales. Tuvieron discusión con el presidente en funciones, se dividió esta fuerza política y se coló la derecha. Y en otros, por la injerencia de gobiernos extranjeros, como lo que acusa ahora la presidenta Xiomara. Y otros más también por errores de la izquierda y por no cumplir con sus compromisos. También tiene que ver todo eso. Y es un péndulo político que a veces se va de la extrema derecha a la extrema izquierda. En México tenemos que prepararnos, actuar con tolerancia,
actuar sin actitudes sectarias, no permitir que el movimiento se divida y no permitir que grupos o facciones dominen al partido. Ahora, como es una fuerza política que se ha consolidado, Morena, ha crecido bastante el interés de participar para postularse para puestos de elección popular. Yo le diría que en la última etapa, desde que hace 4 o 5 años que Morena se consolidó, y ahora en la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en este momento surgen bastantes aspirantes a ser electos por Morena, y eso hay que tener mucho cuidado para no dividirnos, para que sean reglas claras las que se impongan por el partido y no se excluya a nadie. Hoy hay mucha competencia interna, incluso en los 17 estados del país, aunque va a haber la mitad y la mitad, hombres y mujeres. Percibo que ahora la mujer está muy competitiva en varios estados del país y hay que fijar reglas claras para evitar campañas anticipadas o campañas financiadas de manera indebida, ilícita incluso, ya sean recursos públicos o recursos privados, y también que al establecer las reglas ya se defina el método, si va a ser de encuestas, si va a ser de convención, y que el partido empiece a hablar con los actores políticos, pero no solo para gobernadores y gobernadoras, sino también para legisladores, presidentes municipales. Siento que hay hoy una efervescencia en la participación política de Morena y obviamente de los aliados, PT y Verde, también están en ese propósito. Y estamos a tiempo de evitar deserciones, fracturas, rupturas, renuncias anticipadas que nos afecten en nuestra unidad. Hay que estar viendo lo que está pasando en otros países para no cometer errores que nos alejen de la confianza ciudadana. Pregunta Fernando Damián, de Milenio. Gracias. Buenas tardes, coordinador. Buenas tardes a todos. Diputado, en la conferencia de mañanera, la presidenta Sheinbaum confirmó que la Agencia Nacional de Aduanas de México cesó a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien fungía como director general de investigación aduanera, encargado de revisar e indagar los temas de huachicol fiscal. Esto después de que el pasado 4 de diciembre se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país. Dice la presidenta que si bien no hay una investigación contra este funcionario aún por parte de la Secretaría Anticorrupción, que pues su gobierno no es tapadera de nadie y actuará con honestidad y responsabilidad. En este contexto, consultarle, diputado, si considera que este es un mensaje claro a quienes incurran en probables actos ilícitos en el gobierno federal y pues una opinión al respecto, por favor. Sí, Fernando, nosotros respaldamos a la presidenta Claudia Sheinbaum. La responsabilidad de conducir al Ejecutivo en un país como el nuestro, con un movimiento tan vigoroso como el nuestro, le otorga a ella autoridad moral y también legal de no permitir ningún tipo de ilícitos en el gobierno como titular del Ejecutivo, y tiene autoridad moral también para hacer recomendaciones. Entonces nosotros la respaldamos, la apoyamos, y yo la conozco bien, porque es una mujer honesta, es una mujer íntegra, que no va a solapar y no va a permitir que nadie cometa ilícitos, por muy cercanos que sean a ella, incluso por méritos que hayan hecho en las campañas, en la suya, no es a cambio de eso, y quien lo haga lo va a pagar, eso se lo aseguro, porque así es ella. Y me parece que tenemos una presidenta muy firme y muy fuerte, y por eso en la Cámara de Diputados la mayoría legislativa la respalda y la apoya, sin ninguna condición.
funcionario marcaría pues ya carpetazo al asunto o se debe efectivamente abrir algún indagatorio al respecto? No, no creo que haya carpetazo. Yo creo que va a continuar la investigación. Y una última pregunta, diputado, sobre la declaración que hace el presidente Trump señalando, definiendo, tipificando al fentanilo como arma de destrucción masiva y nuevamente pues las amenazas de lanzar ataques contra los países productores de esta sustancia. ¿Qué opinión le merece? ¿No es, pues le insistiré a la pregunta que le he hecho en otras ocasiones, ¿no es preocupante para México este amenaza? No, no es preocupante porque precisamente tenemos a una presidenta que defiende por encima de cualquier circunstancia, adversidad o amenaza la soberanía del país. No es ningún problema para nosotros, con un pueblo que está consciente de lo que está pasando, con la mayoría del pueblo de México que la respalda y, repito, una presidenta que no adquiere ningún titubeo, que no asume ninguna flaqueza cuando se trata de la defensa del país, de la defensa de la Constitución, porque la Constitución señala con claridad que no hay posibilidades de injerencias, de invasiones o de actitudes contrarias al interés nacional. La propia Constitución defiende esos principios y la presidenta ha sido una fiel defensora de la Carta Magna. Gracias, diputado. Última pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Al último. Adelante. Buen día, diputado, y buen día a todos. Preguntarte, regresando a lo que sucedió ayer en el Congreso, tú dices que se apasionan. ¿Es realmente un apasionamiento o es el verdadero yo de los legisladores? Porque no solamente es allí en el Congreso local, lo vemos aquí con las palabras ofensivas, soeces. Hace una semana precisamente tú decías de que bueno, que no se les puede reconvenir. Pues no se les puede reconvenir cuando están en tribuna, pero sus coordinadores, a lo mejor hasta el mismo partido, llamarlos pues a respetar el recinto en donde están, porque no hay respeto para nadie. Aquí vamos a continuar viendo estos pleitos entre hombres, mujeres, y desde las curules de cada quien, pues asumiendo ese lenguaje, pues ya no sé cómo llamarlo para no ofender a los demás, pero que se salen de la desproporción. Y hay un artículo, el 61 constitucional, que dice que ningún legislador puede ser reconvenido cuando están haciendo su tarea, pero pelearse, desgreñarse en público, ¿realmente se sienten los representantes del pueblo? ¿Así es el pueblo? Sí. Bueno, yo no voy a calificar la actitud de ellos, simplemente no coincido con lo que haya sucedido el día de ayer en el Congreso local. Y tampoco coincido con la confrontación discursiva o con el desencuentro discursivo de ofensas aquí en la Cámara de Diputados. Nunca lo he aceptado. Pero tiene que ver mucho con la autocontención. Cada legislador, cada legisladora tiene que asumir con responsabilidad sus actos y su conducta, y en eso no me puedo meter. Los partidos sí pueden llamar a cuentas, los dirigentes nacionales, los consejos nacionales de los partidos sí pueden llamar a sus legisladores a que expliquen, a que informen y a que relaten lo que sucedió en sus asambleas. De mi parte, aquí los voy a respetar, y aun cuando su lenguaje no sea el más ortodoxo en materia de conducción institucional, no podría actuar en contra de ellos, ni debo actuar en contra de ellos por convicción. Debe asumir cada uno su responsabilidad de conducción y de autocontención de lo que expresa en tribuna y en su trabajo legislativo cotidiano. Y lo que comentabas sobre las campañas anticipadas, que no participe el crimen organizado o dinero ilícito en las campañas o en los gobiernos de, pues ahorita la mayoría son de Morena. ¿Cómo le van a hacer ustedes precisamente para que no se desprestigie más la izquierda que pues gobierna ahorita y que vemos el avance de la ultraderecha en América Latina? Bueno, en América, porque bueno, Trump es representante también de la ultraderecha. Hay que cuidar mucho nuestros actos, nuestra conducta, nuestros principios y nuestros compromisos, cumplirlos. Es una tarea enorme la que tenemos que hacer, pero sobre todo las lecciones que nos está dando el exterior en varios países donde ha habido péndulo político es para decir y plantearnos, es una lección,
que tenemos que aquilatar, que tenemos que reflexionar para no cometer errores, para no dividirnos, porque no podemos crear facciones dentro de Morena unos contra otros, porque eso va a debilitar el movimiento, pero también debilita la confianza de los ciudadanos en nosotros. Entonces sí, Margarita, es un tema de mucho trabajo interno, de muchos llamados a la tolerancia, a la prudencia, de muchos llamados a la unidad, no cansarnos y tampoco permitir que se den este tipo de choques al interior de Morena. El primer llamado sería que no les gane la codicia, la avaricia o Sí, el pues poder por el poder. Gracias. Sí, son principios, Margarita, que hay que observar. Bueno, voy a contestarle una pregunta por teléfono a Mayolo López. ¿Qué opina de la ley esposa? Sí, la ley esposa, dice. San Luis Potosí, Nuevo León. No, creo que ayer se aprobó en San Luis, o antier. Entiendo que va a ser impugnada ante la Corte. Yo siempre estoy en contra de las exclusiones, de todas las exclusiones. Y pareciera ser leyes muy orientadas, las aprobadas en los 2 estados del país. Entonces voy a esperar que la Corte resuelva, una vez que les planteen los recursos de acciones, seguramente los van a presentar, acciones de inconstitucionalidad. Quienes se sientan agredidos, ofendidos o quienes sean quejosos de esta medida que tomó el Congreso de San Luis y el Congreso de Nuevo León. No sé si en Nuevo León ya lo tomaron, pero el que sí leí fue el de San Luis Potosí.